The United Nations understood this very well. That racism in our country could not but feed racism in other parts of the world as well. El 17 de marzo de 1992 tuvo lugar en Sudáfrica un acontecimiento histórico que acaparó la atención de todo el planeta. Aquel día los sudafricanos blancos votaron y aprobaron en referéndum la abolición del sistema de apartheid, un sistema que segregaba a dos poblaciones por motivos de raza. Aquel día se ratificó el triunfo de la paz y del diálogo y la derrota de una institucionalidad política opresora y criminal muy sostenida por grandes potencias y que llevaba funcionando 44 años, desde 1948. Un objetivo lejano, incluso impensable para la mayoría, pero por el que no dejaron de soñar y de luchar personas como Nelson Mandela, que se pasó la friolera de 27 años encerrado en una cárcel por defender una solución al apartheid. Ya no era a partir de aquel momento un terrorista y un comunista, sino que era el líder al que iba a celebrar todo el mundo. La diferencia siempre está en si ganas o si pierdes. Hoy en Oriente Medio existe una realidad parecida. También en 1948, por mandato de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y en el marco de las Naciones Unidas, se creó una institucionalidad que segregaba a dos poblaciones por motivos étnicos y religiosos. Los dos estados, Israel judío y Palestina árabe, eran los que configuraban esta decisión. Una decisión forzada por Gran Bretaña, donde se juntaron presiones terroristas de judíos contra los británicos. No hay que olvidar el atentado en el Hotel King David de Jerusalén con 91 muertos, las persecuciones que sufrían los judíos en Europa y a las cuales se querían poner fin y solventar sacándolos del continente, y también los intereses geopolíticos de la que entonces era la gran potencia mundial, Gran Bretaña. Se sucedieron las guerras, las luchas diarias y se profundizó en la diferencia y en el odio al otro. Los años pasaron, pero solo uno de los dos estados funcionó. En estos 75 años se extendió la ocupación de Israel en Palestina, se expulsó a los palestinos de sus hogares, se ocuparon sus tierras por parte de colonos ilegales. La represión contra las fuerzas de izquierda palestina fueron constantes. El apoyo israelí al integrismo islámico también jugó su parte y se boicoteó desde dentro y desde fuera la posibilidad de un Estado palestino fuerte que funcionara y trabajara a favor de su población. Si habéis seguido nuestros últimos programas, la historia entre Israel y Palestina os resultará ya familiar. Pero hoy queremos dar un paso más y preguntarnos la que es sin duda la madre de todas las cuestiones sobre la situación en Oriente Medio. ¿Cómo se puede lograr la paz en un conflicto que no para de crecer? Esta, queridos amigos y amigas, es la pregunta del millón. Es la pregunta que nos repetimos desde hace años. ¿Es posible que israelíes y palestinos lleguen a un acuerdo y puedan convivir en paz? Y la respuesta no es sencilla. Cada vez que se comete una barbaridad, se busca precisamente hacer imposible el acuerdo. Con muchas cicatrices, las heridas no curan. Hay opiniones y propuestas para todos los gustos, desde los fundamentalistas de ambos lados, que buscan la aniquilación del otro, hasta la solución de los dos estados, que, como hemos visto, no ha funcionado especialmente bien. Hay incluso algunas voces que están creciendo y que plantean la transición hacia un Estado binacional, un Estado compartido, democrático e inclusivo, que acabe con un modelo desigual antes de que sea demasiado tarde y que, por supuesto, tendrá que dejar de lado el integrismo islámico y el integrismo judío. Pero, ¿qué tiene que pasar para que llegue la estabilidad a la región? ¿Tienen interés en la paz las grandes potencias mundiales? ¿Por qué está fracasando la solución de los dos estados? ¿En qué consiste el famoso trilema de Israel? ¿Qué países reconocen al Estado de Israel y al Estado palestino? Estas preguntas son clave si queremos lograr un alto el fuego cuanto antes, si queremos que dejen de consternarnos, llenarnos de pavor estas imágenes terribles de gente inocente asesinada en Gaza. Si queremos acabar con la sangría de las víctimas en la franja, donde el pasado martes batieron un nuevo récord, 700 personas asesinadas en un solo día, hay que encontrar una solución. Basta de que una mayoría de niños, con bombardeos indiscriminados de Israel en mercados y hospitales, sean las víctimas de este conflicto. Sin olvidarnos de la Cisjordania palestina, el territorio conocido como West Bank, donde no existe Hamás y donde, sin embargo, también se han multiplicado los asesinatos y secuestros a civiles palestinos por parte de Israel. Porque si Israel asesina a palestinos en el West Bank, donde no hay terroristas de Hamás, ¿no estará mintiendo acerca de sus objetivos en Gaza?
Hoy en la frontera nos vamos en busca de la paz para Oriente Medio y estad atentos, que empezamos. Cuando hablamos de países, de legitimidad y de relaciones internacionales, el primer paso para cualquier Estado que aspire a serlo es que sea reconocido como tal por los que ya existen. Así nació con la Paz de Westfalia la sociedad internacional. Luego todo siguió complicándose. En el caso de Israel y Palestina, ambos llevan décadas peleando por lograr el reconocimiento de toda la comunidad internacional. Pero en esta disputa que llega hasta hoy, ha habido resultados bien desiguales. El Estado israelí, como os podéis imaginar, ha tenido más éxito que Palestina, fundamentalmente por el apoyo sin fisuras que le ha brindado Estados Unidos y Gran Bretaña desde su creación. De hecho, fue el primer país, Estados Unidos, en reconocerlo. 3 días más tarde lo hizo la Unión Soviética, intentando así apoyar a los sectores socialistas del nuevo país, pero a medida que avanzaba la Guerra Fría y se definían algunos aliados árabes como cercanos al socialismo en la geopolítica regional, ambos estados se fueron alejando. A día de hoy, 164 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas reconocen a Israel. España lo hizo muy tarde, en 1986. Llama la atención que casi todos sus vecinos árabes no reconozcan a Israel oficialmente. ¿Tendrá algo que ver la ocupación ilegal y el apartheid con el bloqueo a su reconocimiento? Aún así, una de las principales líneas de política exterior del gobierno de ultraderecha de Netanyahu es la normalización de las relaciones con sus vecinos árabes, con los acuerdos de Abraham de 2020 como claro éxito. Además, estaba a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudí, que ha saltado por los aires tras el ataque de Hamas. Pero no nos adelantemos y veamos primero cómo está Palestina. El Estado palestino, que carecía de padrino, tuvo menos suerte en su reconocimiento. Y un Estado que no es reconocido por los demás es un Estado que tiene muchas posibilidades de fracasar. Con los esfuerzos de Fatah, la Organización para la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat en los años 80, fueron aumentando los países que reconocían a Palestina. Hoy suman 136. La mayoría, por cierto, pertenecientes al movimiento de países no alineados, es decir, países que han intentado estar al margen de los grandes bloques. Si nos fijamos bien, vemos que destaca la negativa de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y casi la totalidad de los países europeos, que no encuentran su vía propia de soberanía. Ni Francia, ni Alemania, ni Italia, tampoco España y Portugal han reconocido nunca al Estado de Palestina. En organismos como las Naciones Unidas tienen un estatus de Estado observador no miembro desde el 29 de noviembre de 2012. La sombra de los Estados Unidos es demasiado alargada. Además, conocemos las expresiones de Israel contra todo tipo de gesto internacional en solidaridad con Palestina. Estad atentos. Israel declara non grata a la ONU, no le concede visados y pide la dimisión de su secretario general. Todo porque Antonio Guterres dijo que los terribles ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre no vienen de la nada. Claro que no vienen de la nada. Que la población palestina ha sufrido una ocupación asfixiante y que el atentado de Hamas no puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino o la violación del derecho internacional. ¿Está sugiriendo Guterres que lo que vimos el 7 de octubre fue un acto de resistencia como lo fueron los del IRA en Irlanda del Norte? Parece que eso es lo que teme Israel y parece que Guterres está, por fin, entendiendo qué significa ser secretario general de Naciones Unidas. Excellencies, it is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. En cuanto a la potencia judía, ¿habría que suspender a Israel de la ONU? ¿Habría quizás que obligarle a cumplir las resoluciones por la paz que lleva tanto tiempo ignorando con el favor de los Estados Unidos? Pero sigamos. Ya sé lo que estáis pensando y efectivamente esta asimetría en el reconocimiento no ayuda absolutamente nada a la paz. Con un país fuerte, apoyado por las potencias occidentales, y otro débil y descompuesto, la solución de los dos estados queda en entredicho. Entonces, ¿puede ser viable en un futuro próximo? Yo tengo mis dudas, pero os propongo que nos escribáis vuestra opinión abajo en los comentarios, que los revisaremos.
En estos años, la invasión silenciada de Israel a Palestina no ha obligado a los líderes políticos de Occidente a revisar o tomar una posición pública de cara a su ciudadanía, porque no se percibía como un conflicto. Ya que este tema no habría telediarios, pues no al menos todos los días como sucede ahora, pues podía ser prescindible. Pero en esta ocasión los bombardeos diarios surten los informativos de imágenes desoladoras. Las redes hacen el resto. La gente se está cansando de tanto dolor. Además tenemos un conflicto que está a punto de convertirse en una guerra regional con Irán, un país persa, buscando aumentar su influencia en Oriente Medio y Líbano, con la mirada puesta en que Netanyahu dé un paso en falso, por ejemplo, con la anunciada invasión terrestre de Gaza. Los errores en las guerras, claro que se cometen. Los líderes de los distintos gobiernos occidentales han tenido que mover ficha y hay opiniones para todos los gustos. Macron avisa a Israel de la importancia de reconocer la creación de un Estado palestino. Han tenido tiempo de sobra en todos estos años, pero ¿qué pasa? ¿Es que ahora les han entrado las prisas y van a dar reconocimiento a Palestina? ¿O son otra vez palabras vacías para capear el temporal de la política interna? Lo que es seguro es que estas declaraciones no se corresponden con los hechos. Quizás están pensadas exclusivamente de cara a mejorar su imagen en la política doméstica. No olvidemos que 6,7 millones de franceses son musulmanes, inmigrantes, hijos y nietos de inmigrantes, un 10% aproximadamente de la población, mucha gente. But at the same time, we must strive to set the building blocks for two states, Israel and Palestine, that respect each other and coexist in safety and peace. Pero resulta todavía más sangrante saber que mientras piden con la boca pequeña un reconocimiento que ni siquiera ellos mismos dan, justifican y apoyan a gritos la política de exterminio del presidente sionista Netanyahu. Sobre todo Estados Unidos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la que ya hablamos con bochorno en el programa anterior. Solo una comparación de datos. Ante dos ocupaciones ilegales, según las leyes internacionales, desde el final de junio de 2023, la Unión Europea ha asignado 733 millones de euros en asistencia humanitaria a ayudar a los civiles afectados por la guerra en Ucrania. Mientras que la dotación humanitaria para Gaza apenas ha alcanzado los 75 millones de euros. Por no decir que en 2 semanas de ataques israelíes en Gaza ha muerto más del doble de niños palestinos que ucranianos, en 1 año y 8 meses de invasión rusa. Pero ¿por qué Occidente se niega a reconocer a Palestina? ¿Por qué no avanza la solución dialogada de este largo conflicto? ¿Qué intereses se encuentran detrás de mantener la inestabilidad en Oriente Medio? Ahora mismo lo vamos a ver. Si hay algo que nos ha quedado claro después de esta criminal escalada del conflicto, es que la cosa es más compleja de lo que parece. Todos los actores internacionales tienen intereses propios, claro. Eso hace tan compleja la diplomacia internacional. Obviamente, en esta lógica, Irán busca ampliar su hegemonía, mientras que Israel busca garantizar una seguridad que nunca le va a llegar, mientras que se mantenga la vía de la violencia. Pero hay un país en particular, un hegemón, que se encuentra desde hace tiempo en una encrucijada y que además tiene en su mano la resolución del conflicto. Sí, amigos, estamos hablando de Estados Unidos, un hegemón al que le crecen los enanos como en el circo de los malhadados, porque no nos engañemos, ya no es el que era. De hecho, China le está doblando el brazo en cuanto a economía se refiere. Mientras China come palomitas viendo el hundimiento de su emblemático enemigo, discretamente el gigante asiático continúa trabajando por la pacificación del territorio, fundamentalmente por interés económico y por avanzar también en un orden mundial que deje atrás los tiempos de Estados Unidos como primus inter pares de la comunidad internacional. La potencia gringa, por su parte, pretende sostener la insostenible postura del gobierno ultraderechista de Netanyahu, porque lo contrario sería poner en apuros a su aliado estratégico más preciado. Netanyahu lo sabe y por eso Netanyahu es su dama en la partida de ajedrez que juega en Oriente Medio. Además, Estados Unidos ha puesto mucho esfuerzo económico y político en la guerra de Ucrania y que las sanciones internacionales a Rusia no están surtiendo el efecto que esperaban. Eso desde luego no ayuda. Por no hablar de la cada vez mayor oposición de la ciudadanía contra el Estado sionista de Israel. Opositores que piden algo tan sensato como un alto el fuego. Pero ¿puede ser esto posible sin que un país lo suficientemente fuerte lidere las negociaciones de paz? Tanto Turquía como Qatar tienen contacto con todas las partes. Podrían ser clave,
en una mediación, pero lo que es seguro es que sin la voluntad por parte del Estado de Israel no puede haber avances para un alto el fuego, o aún, lo que es más importante, para poner fin a 75 años de crímenes de guerra y violación sistemática de las leyes internacionales. Ya sabemos cómo se las gasta el lobby sionista. Ese lobby sionista es el responsable de que no haya paz en la región. Los más mayores tal vez os acordáis de cuando el físico más aclamado del planeta... No este otro. Pues resulta que decidió no acudir a una conferencia científica en Israel. ¿Por qué? Pues por puro compromiso con las personas palestinas. Hay gente honesta en el mundo. Conocedor de su causa y de la injusticia permanente a la que se ven sometidos, entendió que Israel debía ser aislada internacionalmente, igual que lo fue Sudáfrica con el apartheid. ¿O es que entendemos que sería sensato que nuestros más preciados artistas fueran a tocar a la Sudáfrica del apartheid? Porque con Israel lo han hecho. En fin, esta decisión le costó carísimo a Stephen Hawking. Fue acusado de antisemita y censurado. Un boicot, en definitiva, del lobby sionista que no podemos olvidar es extremadamente potente y le pasa a muchos profesores en universidades norteamericanas cuando se atreven a plantear el comportamiento delictivo de Israel contrario a los derechos humanos y a las decisiones de Naciones Unidas. A los que castigan son a los profesores. Tampoco ayuda a la paz que Israel envenenara al fallecido líder de Fatah, Arafat, o que lo intentara con el líder de Hamas, Khaled Mesal. Lo hizo en territorio jordano y luego tuvo que darle el antídoto por la presión política del rey de Jordania, donde se encontraba exiliado. Israel y Jordania habían firmado la paz 3 años antes, a raíz de los acuerdos de Oslo. Y esto demuestra que hasta los más letales asesinos pueden equivocarse y tener que dar marcha atrás. Pero eso sí, lo hacen si les obligas. Desde luego que la situación no puede seguir así. Una población en conjunto de casi 7 millones de judíos y 7 millones de palestinos en la zona, con 220 rehenes israelíes y 4.500 rehenes palestinos, de los cuales 160 son niños en cárceles de Israel. Con una Palestina ocupada y desplazada, y una población que es capaz de todo, porque le han robado hasta la esperanza. Así en conjunto, todo esto no nos hace pensar que sea muy razonable que Israel pueda continuar con su política de apartheid y con la comunidad internacional mirando para otro lado. Las protestas internas contra Netanyahu siguen creciendo por sus ataques a la división de poderes. Es un político de extrema derecha. Ha aumentado la tensión dentro del Ejecutivo de Concentración con amenazas de cese al ministro de Defensa. Ha habido militares que no han acudido al toque de corneta y las familias de los secuestrados sienten el abandono de un presidente que está totalmente fuera de control. Y además muchos reservistas están diciendo por qué el hijo de Netanyahu, que está estudiando fuera, no se incorpora al ejército. En fin, si la pelota está sobre todo en el tejado del Estado sionista, ¿qué opciones tienen? ¿Qué pasos pueden dar para resolver el conflicto? ¿Es acaso Netanyahu la persona indicada? Hablamos de un trilema cuando un problema tiene 3 soluciones, pero solo pueden funcionar simultáneamente 2 de ellas. En el caso de Israel parece obvio que no puede ser a la vez un Estado supremacista judío, una democracia y mantener el control sobre los territorios ocupados de Palestina, porque el resultado lo estamos viendo. Un conflicto constante que genera muertes, inseguridad y que tira por tierra lo que quede en pie de la imagen de Israel. Pongámonos en la piel de un ciudadano israelí que, como vosotros o como las familias palestinas, lo que busca es vivir tranquilamente y progresar en paz. Este ciudadano israelí que tal vez ha votado a Netanyahu por sus promesas de seguridad, se da cuenta de que sus promesas no son más que eso, promesas, y el papel que lo aguanta todo. Que la seguridad nunca llega y que el conflicto sigue generando toneladas de violencia cotidiana y cobrándose demasiadas vidas. Ese es el momento en el que la indignación aparece. Es momento de exigir la paz, pero ¿cómo? ¿Cuál es la solución a un conflicto con 75 años de recorrido que ya atraviesa a 4 generaciones? Puede elegir tener un Estado judío y democrático, pero para eso debería acabar con la ocupación y llevarse al 500.000 de colonos de vuelta a Israel. Puede elegir ser democrático y continuar con el control de Palestina, lo que le obligaría a renunciar al etnonacionalismo judío para volverse un Estado binacional en igualdad de derechos y obligaciones para todos y todas, y donde compitan o cooperen democráticamente. O bien, como sucede ahora, continuar como Estado judío y continuar con la ocupación, pero claro, renunciando a su carácter democrático y sabiendo que la violencia no se va a acabar.
Pero lo que está claro es que el actual gobierno ultraderechista de Israel es el obstáculo más grande en el camino de la paz. Otro paso que se puede dar es que la comunidad internacional se tome en serio la solución de los dos estados y obligue a Israel a poner fin a la ocupación. No hace falta pasar de las palabras a los hechos, exigiendo, en primer lugar, un alto el fuego. Los liderazgos carismáticos podrían servir para aglutinar un sentir común y generar un desborde democrático a uno y otro lado del conflicto. Canalizar esa pulsión y que goce de apoyo internacional podría llevarnos a la reconciliación o por lo menos a la pacificación de la región. ¿Pero queda acaso algún Mandela en Palestina? Lo cierto es que por ahora los Mandelas palestinos han sido asesinados prematuramente, aislados también en cárceles de la ocupación. Y claro, nadie les recuerda en los medios de comunicación occidentales para que sepamos que existen. Pero aunque las cosas hoy se vean grises, la historia nos ha enseñado que los pueblos oprimidos siempre encuentran el camino de la libertad y no cabe duda de que el Oriente Medio, tarde o temprano, así sucederá. A no ser que sea la locura la que nos desborde a todos y los rasgos de una tercera guerra mundial que está ya desplegándose termine por consolidarse. Ese escenario, el de una nueva guerra mundial, ahora en un planeta con muchas más armas, incluidas nucleares, en un contexto de cambio climático, y no nos olvidemos que las guerras son devastadoras también medioambientalmente, con una multiplicidad de actores políticos que ya no son estados, pero que están muy bien armados. En un momento de decadencia del imperio norteamericano, todos estos rasgos nos invitan, cómo no, al pesimismo. Por eso, la inyección de optimismo de la voluntad solamente puede ser gente consciente en todo el planeta que se organiza para frenar esta locura. La solución del conflicto en Palestina afecta a todo el mundo, aunque queramos mirar para otro lado. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Hasta el próximo domingo, desobedientes. The universal struggle against apartheid was therefore not an act of charity arising out of pity for our people, but an affirmation of our common humanity.